Dale una ofrenda grande al Señor. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a orar para dar gracias y la entrada del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor. Bendice, Padre, tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estamos vivos. Gracias porque nos permites recibir enseñanza esta noche, Señor. Danos el entendimiento, abre nuestra mente y nuestro corazón. Ayuda al que predica porque también es de carne. Te lo pedimos dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Vamos con el tema. Si nos pones por ahí la carátula, ahí está. Ya han visto, se llama la oración de Jabes. Tal vez algunos de ustedes ya han escuchado, algunos otros no. Pero bueno, esta predicación Dios me la daba porque leía yo crónicas de donde viene este pasaje. Y bueno, me llevaba el Señor a ver que, sin lugar a dudas, hermanos, vivimos en un mundo que dice la palabra que está gobernado, ¿verdad?, por el maligno. Y el mundo, la vida en sí, hermano, siempre se va a encargar de marcarnos una vida dolorosa, heridas, que nos dirijan y conduzcan, sin lugar a dudas, a una vida triste, a lo mejor angustiada e incluso a veces dolorosa. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí sí. O sea, yo no sé si usted sea el único que no, pero a mí sí me ha pasado. Situaciones que incluso en la predicación, amados hermanos, se van a dar cuenta que hay cosas o pequeñas heridas o grandes heridas que hay en nuestro corazón, en nuestra mente todavía hoy en día, que fueron ocasionadas por la vida en general, por las circunstancias, incluso a veces por nuestros padres. Pero esas heridas es parte de este mundo de las tinieblas que siempre intentan, hermanos, direccionar la vida de un niño, luego de un adolescente y de un hombre hacia la muerte, la destrucción, la mentira. Y Dios, amados hermanos, es el único que puede cambiar eso, el único que puede cambiar esa área, esa situación en nuestras vidas, cambiar de negro a blanco, ¿verdad? De norte a sur en una vida, es el único que puede hacer. Y la oración de Jabes nos recuerda que para Dios nada es imposible. Y ahorita usted, durante el proceso de la prédica, se va a dar cuenta por qué. Mire, hermano, hay millones de personas en el mundo que caminan por la vida. Y yo puedo ver a Luis, ¿verdad? Puedo ver a Armando caminar por la vida y a lo mejor lo puedo ver sonriente, alegre, feliz, pero cargan en su pasado tal vez situaciones difíciles y duras que les tocó vivir. A mí me ha pasado y yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos así en esas condiciones. Y esa situación compleja, incluso a veces incomprensible, porque crecemos y sin saber por qué nos pasó eso, por qué nos sucedió, por qué nos tocó a nosotros, ¿verdad? No sé si le ha pasado. Pero quiero decirle que muchos viven toda la vida, desde que nacen hasta que parten, viven sufriendo daño tras daño. ¿Le ha pasado? ¿Ha conocido a alguien que dice, es que le pasó esto a la vecina, luego lo esto y luego el otro y sigue el esto? Ya falleció la vecina. Hay muchos que decimos, ya está descansando porque esta vida le tocó palo tras palo, golpe tras golpe, sufrimiento tras sufrimiento. Yo lo veía muy común donde crecí, lo veía a mis alrededores, veía que a una vecina, incluso a cosas en mi casa, que decías, es que es una tras otra, tras otra. Pero hermanos, así es el mundo trata de matarnos y destruirnos, las tinieblas que están gobernando, el sistema del mundo. Qué bueno que están aquí, qué bueno que se acercaron a Jesús, porque Jesús es la solución, es el único que puede sacarnos librado de esta vida terrestre sin que nosotros seamos más lastimados de lo que deberíamos o que la vida quiere hacernos. Yo recordaba cuando estaba haciendo esta prédica, me tocó leer, fíjense bien hermanos, una historia de un futbolista profesional muy famoso que acaba de llegar a México. Entonces era una noticia muy sonada, ¿verdad? Llegó a un equipo del norte del país, de Monterrey, campeón del mundo con Argentina. Y pues bueno, las noticias, ya sabes, no, un campeón del mundo viene de jugar en España, ¿no? En un equipo top, y llega aquí a México. Estoy seguro, hermano, que uno piensa y dice, no, hombre, este cuate, dinero, fama, coches, casas, wow, qué vida, ¿no? Qué padre.
Pero leí yo la reseña y me dejó impresionado. Cuando leí su historia, era una persona, dice ahí la reseña, que tuvo 10 hermanos, que su papá murió a los 10 años de él, cuando tenía 10 años él. Entonces la mamá se queda con 10 hijos. Más adelante 2 mueren por desnutrición, porque la mamá no podía alimentarlos a todos. Comían una vez al día, dice él, una vez al día. Eran 8 ya los que quedaban. Y entonces él desde los 12 años tuvo que salir de su casa a buscar un panorama y encontró en el fútbol una manera de poder aspirar a algo. Hoy, después, dice, de muchos años, a pesar de que tuvo mucho éxito, sacó adelante a su mamá, pero hoy vemos una imagen de una persona, pero esa persona trae una vida dura atrás, trae situaciones difíciles atrás. Y precisamente la predicación de hoy tiene que ver con eso, porque muchas personas no saben que hay cosas, hermanos, jovencitas, que hoy estamos viviendo o que vivimos nosotros, aún teniendo 50, 40, 38, vivimos, y que ahí están. Pero hoy quiero que sepas que la palabra de Dios que Dios me dio es para que rompamos con eso. La oración de Jabes es para romper con todo aquello que la vida nos quiso marcar para que nuestra vida se destruyera. Y que a veces, sin darnos cuenta, seguimos cargando con eso y seguimos obrando con eso y viviendo con eso, lastimando y lastimándonos. Pero Dios, si nos permite el Espíritu Santo hoy, los que estamos aquí, los que nos ven con redes y nos siguen, vamos a ser libres de eso. Porque esa es la intención y la idea de esta palabra. Y para aquellas personas que posiblemente aún batallen con heridas, con situaciones que la vida les ha dado, les ha machacado, es esta palabra. Vamos a la primera, que es Eclesiastés 9:4. Y me encanta cómo empieza. Dios me da esta palabra para empezar. Dice, imagínate qué bello, hermano. Dice, aún hay esperanza. Te dice, hermano y hermana, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Cuando yo leí este pasaje, yo me imaginaba a ese jovencito de 12 años, con 7 hermanos más, con una mamá, con 2 hermanos que se murieron de hambre, que estaba vivo y decía, algo tengo que hacer. Y creo que esa es la actitud que como hijos de Dios hoy vengo a predicarte, a decirte, si estás vivo, Armando, Luis, Ángel, si estamos vivos, hermanos, es porque todavía hay esperanza. Esto no se acaba hasta que se acaba, es una frase del béisbol. Y es real, hermano. En la vida en Cristo es igual. Si ya estás aquí, no importa la edad que tengas. Pero Dios dice, todavía hay esperanza. ¿Para qué? Hay áreas en nuestras vidas que aún tienen que ser cambiadas para no seguir lastimándonos y lastimando. Hay áreas en nuestras vidas que es necesario cambiar. Cuando yo le digo este versículo a mi papá, que tiene 81 años, que le amo, le da mucha risa. Porque dice, es muy fuerte, ¿no? Que te diga perro la palabra. Más vale perro vivo, digo. Así que, pues ahí nos damos idea, pero es muy bella porque finalmente habla de esperanza, ¿no? Entonces yo quiero que, si me permites, ¿quieres repetir conmigo estas palabras, hermano, para que profetices a tu vida? Repite conmigo, gracias Dios, porque estoy vivo, aunque la vida me ha tratado de destruir, aún tengo esperanza, que mi postrer estado será muy bendecido por ti, Señor. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Lo que profetizas con tu boca se cumple, hermano. Tienes poder en lo que tú te digas a ti mismo. Y de eso se trata esta palabra. Yo miro con tristeza, les quiero contar mi vida pasada. Miro con tristeza porque a veces digo, ¿cuántas cosas no me pude haber ahorrado si no hubiese llegado a Cristo antes? Y hoy veo personas que aún siguen en ese tipo de vida que sin lugar a dudas lo que más me da tristeza, hermanos, es porque veo, ahora que sé de la palabra de Dios,
veo que había algo y alguien que me quería destruir, que quería destruir mi vida, que quería librar este camino donde hoy estoy, quería impedirme llegar a este púlpito. Y muchas personas están allá afuera sufriendo de eso, porque no ven. Yo no veía cuando andaba en la calle, en el alcohol, en las drogas, yo no veía que alguien me quería destruir, que lo que estaba pasando es que alguien quería destruir mi juventud, mi vida, mi futuro, y me hizo mucho daño, pero quiero decirte que hoy que conozco la palabra, veo claramente el enemigo, la vida, destruyendo juventud, destruyendo vidas, pero Dios es más grande y poderoso para, a pesar de todo, darnos esa mano y esa libertad para salir. Y miren, ¿saben qué no veía? Yo no veía lo que dice esta palabra que quiero que leas conmigo. Cuando tú leas este pasaje que ahorita vamos a leer, chicas, jóvenes, hermanos y hermanas, cuando usted lee este pasaje, usted lo vamos a escudriñar y vamos a entender cómo es que el enemigo siempre nos ha querido destruir. Y eso es actual, hoy pasa, aunque se escribió hace miles de años, sigue pasando igual, porque Satanás dice que él administra este mundo y las mismas artimañas las usa de hace miles de años hasta el día de hoy. Entonces pongan mucha atención, porque esto a ustedes jóvenes y a ustedes hermanos les va a servir, nos va a servir a todos para ver ahora sí cuál es el plan, cómo es que ha tratado. Y a lo mejor te acuerdes de la infancia, ahorita van a ver, yo estoy muy seguro que muchos nos vamos a ver reflejado, algo pasó en la infancia que también mediante esta forma de operar de Satanás nos quiso lastimar y a veces nos lastimó. Vamos a la palabra, miren, es Éxodo, vamos a leer Éxodo 1 del 10 al 14 y luego lo vamos a ir escudriñando. Dice la palabra, ahora pues seamos sabios para con él. Aquí está hablando Faraón del pueblo de Dios que tenía cautivo, que tenía esclavo. Dice, vamos a ser sabios, dice Faraón, para con él. Y Faraón es la imagen de Satanás. Entonces Satanás dice, voy a ser sabio para con los hijos de Dios, la creación de Dios. O sea, para usted y para mí, incluso para los que no están congregándose hoy en la iglesia. Dice, voy a ser sabio para que no, fíjese bien, se multipliquen. Para que no haya más cristianos, para que no haya más personas que conozcan de la Biblia, para que no haya más personas que hagan la oración de fe, para que no haya más personas que traigan a sus hijos a la escuelita bíblica, que no se multipliquen, que sean poquitos. Ese siempre ha sido el interés de Satanás. Hoy lo entiendo, anteriormente yo decía, ay, la iglesia, qué aburrido. Ese es el plan de Satanás, no quiere que se multiplique la gente en la iglesia. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas. Aquí viene lo bueno. Esa es la forma de operar del mundo. Te empieza a poner cargas. Dice, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Seguimos leyendo. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Ahí se ve el corazón de Dios por nosotros. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ese es el mundo, te lastima, te daña, te agrede, trata de destruirte, aplastarte, pisotearte con dureza. Luego dice, y amargaron su vida. ¿A quién se le hace conocido esto? ¿Quién ha dicho, estoy amargo, estoy enojado, esto es impresionante, esto que me está pasando a mí? Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, lo cual los obligaban ¿con qué? Con rigor. Ese es el mundo, hermano. ¿Cuánta enseñanza hay en este pasaje bíblico, hermano? El mundo o la vida de este mundo no quiere que nos multipliquemos, ya le dije. Sin lugar a dudas, por eso cuesta mucho trabajo ver iglesias llenas, pero vemos conciertos llenos, vemos eventos. La otra vez fuimos a la plaza y estaba viendo un evento del Día de Muertos y estaba lleno. Pero
Satanás no quiere que la gente conozca de la palabra de Dios. No quiere que los que conocen de la palabra se multipliquen, hermano. Hay mucho obstáculo para que un vecino que invitaste llegue. Hay pretextos, hay situaciones, se complica. ¿Le ha pasado eso? Es que yo le he dicho, pero no quiere. Y hay cosas que no se dejan. Y para que eso suceda, esos obstáculos, muchas veces es el trabajo, los viajes, el cansancio, pero siempre hay algo que no permite que la gente llegue. Y lo difícil de este pasaje que leímos en Éxodo es que la base de las vidas destruidas, una de las herramientas que más lastima y que Satanás usa mucho y roba los sueños y imprime violencia, es la amargura. La amargura de los jóvenes, la amargura de los varones, la amargura de las mujeres. Esto es lo que Satanás busca hacer para causar dolor, frustración, y esa amargura cause contaminación alrededor. Porque es un efecto, la amargura, que es expansivo, como una manzana podrida. Con otras manzanas empieza a contaminar las demás manzanas. La amargura es eso. Por eso dice la palabra en Hebreos 12:15, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjate lo que ocasiona la amargura, que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por hechos muchos sean contaminados. No alcanzamos la gracia de Dios cuando estamos amargados, pero Satanás es algo que usa. Te pone mucho trabajo, mucha carga y estás cargando, te amargas. Quiero decirles que cuando nuestro Señor Jesucristo, iglesia, vino a esta tierra, vino a salvar lo perdido. Pero un alma amarga es un alma perdida. Te repito, hermano, un alma amarga es un alma perdida. Y además causa perdición a muchos más. No fue casualidad, amados hermanos, amadas hermanas, que el Señor Jesús haya nacido en un pesebre y no en un gran cuarto de lujo. No es casualidad que nuestro Señor Jesús haya sido hijo de un humilde carpintero y no de una persona acaudalada. No es casualidad. No es casualidad que nuestro Señor Jesús haya sido menospreciado por sus hermanos de esta tierra, los que nacieron de María. No es casualidad, hermano, no lo pierda de vista. No es casualidad que nuestro Señor Jesús haya entrado a Jerusalén en un burrito. No es casualidad. Lo que sucedió ahí es que Jesús, nuestro Señor Jesús, hizo todo eso para poder vencer todo aquello que nosotros íbamos a enfrentar. Desprecio, humillación, vejación, todo aquello que el ser humano recibe del mundo, y Jesús tuvo que pasar por ello para vencerlo y ser hoy nuestro sanador, ser hoy nuestro consolador, ser el único que pueda cambiar nuestro destino final. Es así como funciona esto, es así como funciona esto. Cuando el pueblo de Israel, amado hermano, había salido de la esclavitud, usted sabe que se fueron de Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que hubo las 10 plagas. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Entonces, cuando los deja ir Faraón, en la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, sale el pueblo de Israel, se lleva oro, plata, todo, pero el Faraón se arrepiente, ¿se acuerda? Y entonces dice, no, vamos a matarlos, y los salieron correteando. Pero entonces se encuentran frente al Mar Rojo y atrás venían los egipcios, y entonces ahí Dios usa a Moisés para que se abriera el Mar Rojo. Ellos pasan en seco y cuando iba el pueblo de Egipto atrás de él, los sepulta bajo el agua. Después de eso, amado hermano, después de que sucedió eso, ellos caminan 3 días por el desierto y entonces tenían sed. Pero quiero decirles algo, aquí hay una gran enseñanza y revelación. Ellos llegan a un lugar y se encuentran con aguas, pero Dios les hace ver en el agua, tú te ves y te reflejas como un espejo. ¿Qué ha pasado? Entonces el pueblo de Israel llegó a esas aguas para ver reflejado qué tenían ellos. ¿Y sabe qué llevaba el pueblo de Israel después de haber sido esclavo?
después de haber estado en el mundo con dura servidumbre, llevaban amargura. Y solo Jesús pudo sanar esa amargura de esas aguas. Y esto lo dice la palabra de Dios. Usted lo va a ver en Éxodo 15, del 23 al 25. Fíjese bien, ahí llegó el pueblo, dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, se estaban reflejando en el agua. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas y ahí los probó. Amado hermano, el árbol era Jesús. El árbol es Jesús. Cuando Jesús llega a tu vida, Jesús quita esa amargura, ayuda a sanar esas áreas en tu vida. ¿De qué? ¿De qué es la amargura, hermano? De la vida, de mis padres, de los golpes, del sufrimiento, de la pérdida de familiares, de la pobreza de mi casa. Hay amargura, hay tristeza, pero solo cuando llegas a Cristo, hermano, cuando Jesús llega a tu vida, cuando Jesús llegó a mi vida, fue cuando yo encontré esa salvación, es cuando yo encontré esa sanidad, esa paz que yo necesitaba. Y aún así no termina uno, es un proceso de sanidad que va avanzando poco a poco, Dios va cambiando poco a poco, pero sin eso no podríamos, hermanos, viviríamos amargo. El plan de Dios siempre, amado hermano, nunca lo olviden jóvenes, el plan de Dios siempre va a ser ayudarnos. El plan de Dios siempre va a ser ayudarnos. Por eso envió a Jesús. Por eso dio a su Hijo para ayudarnos. Aún en medio de esta vida que se empeña en destruirnos, dice el pasaje de Éxodo, al final, cuanto más oprimían al pueblo, tanto más se multiplicaban y crecían. Ahí está Dios. Siempre te tiende una mano, te manda una soga, un salvavidas, pero siempre llega. Decía mi esposa a las 11:59, pero llega. ¿Le ha pasado eso? Que ya sientes que el agua llega hasta aquí y dices, Señor, ya casi no puedo respirar. Siento que muero, que desmayo, que se derrumba todo. Ahí llega Dios. Cuando estás en el proceso más difícil, te avienta el salvavidas. Porque el corazón de Dios es de ayudarnos siempre. Pablo también lo sabía y lo dijo. Él dijo, porque en mi debilidad su poder se perfecciona. Pablo sabía que en los momentos más difíciles de la vida de un cristiano es cuando el poder de Dios más se magnifica. Y sabe, hermano, la gente de alguna manera, cuando camina fuera de la cobertura de Dios, cruje los dientes, dice la Biblia, ¿no? Afuera será el crujir de dientes. Y yo lo veo, hermano, yo lo visualizo, es increíble lo que uno ve allá afuera, cómo pasa la gente. Dice la palabra en Romanos 5, del 20 al 21, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice, hermano? Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna. ¿Mediante quién, hermanos? El árbol que Dios puso en las aguas amargas, mediante Jesucristo. Así que cuando nosotros estamos pasando una situación compleja y cuando abunda el pecado, la maldad y el mundo te quiere destruir, ahí aparece Jesús, ahí aparece el Salvador. Solamente hay que permanecer. ¿Sabe qué, amado hermano? Yo le decía al principio, a lo mejor usted se va a ver reflejado, pero a veces nuestras vidas, yo le decía que la vida nos marca, la vida a veces nos lastima este mundo. Y a veces somos marcados y lastimados por nuestros padres. Hay gente que se siente inútil porque su papá de pequeño le decía inútil.
Hay gente que tiene problemas financieros porque de pequeños sus papás le decían, eres un bueno para nada, no vas a llegar a nada así. ¿Verdad cómo nos reflejamos? ¿Verdad que sí? Yo le decía, al principio pensamos que es que la vida dura ya pasó. Quiero decirte que a veces la vida dura todavía la traemos hasta el día de hoy. Consecuencias de esa vida dura que nos quiso destruir, que nos quiso lastimar, que nos quiso truncar el camino. Hay niñas o niños que fueron abusados por sus padres o familiares muy cercanos. Y eso les marcó una ruta que era diferente a lo que Dios tenía planeado para ellos. Y a veces, hermanos, sucede esto en la vida. Y mire, yo le voy a mostrar un ejemplo, amado hermano. En Génesis 35, 16 al 18, si me acompaña para leer, dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel, hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre del niño Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Raquel llamó a su hijo Benoni, que significa en hebreo hijo de mi dolor. Raquel, muriendo, dijo: a partir de ahora te van a decir dolor. Lo estaba marcando. Así como un padre a veces le dice inútil a un hijo, le iba a dejar un legado de dolor, marcando su vida para siempre. Pero su padre dijo no, Jacob dijo no, se va a llamar Benjamín, que Benjamín significa hijo de la mano derecha o hijo de la felicidad. Y eso hace Dios con nuestras vidas. Tú tienes una vida difícil y complicada, pero Él te cambia ese panorama. Él es el único que puede hacer ese cambio. Pero la vida siempre va a tratar de marcarnos, de lastimarnos, de dañarnos. Y sabe, hermano, no siempre se trata de nombres, no siempre se trata de golpes, sino a veces son cosas, maldiciones generacionales que también traemos, que también nos heredaron y que también cargamos. Yo quiero recordarle que no es el único caso, no es el único caso. También Dios lo hizo lo mismo con Jacob. Jacob significa tramposo. Imagínate que toda su vida le decían tramposo, tramposo, tramposo. Y ese joven hacía trampa, porque le decían tramposo todos los días. Hay que tener cuidado con qué le decimos a nuestros hijos. Pero llegó un día que llegó Dios a la vida de Jacob. Y él se aferró, y eso te quiero yo predicar. Él se aferró. Dice la Biblia que tuvo pelea con ese ángel. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hasta que le tocó el muslo. Y dice: te voy a cambiar el nombre porque has combatido. Y le puso Israel. Y de ahí viene la descendencia del pueblo de Dios. Otro caso también, hermanos, es Mefiboset, que en hebreo su nombre está asociado con vergüenza. Saben que él era una persona lisiada, era un nieto de Saúl, que se le había caído a la niñera, se lastimó y quedó lisiado. Pero su nombre decía vergüenza, 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 vergüenza. ¿Y saben qué pasó? Cuando David lo manda a llamar, él dice: pero ¿por qué me hablas a mí si yo soy un perro muerto? Tanto se lo decían que él tenía vergüenza de él mismo. Pero Dios no te trata así. Dios cambió ese panorama y David le dijo: no, te voy a recuperar los bienes de tu abuelo y te vas a sentar conmigo a la mesa. Ese es el corazón de Dios, amado hermano. Y yo tengo fe que si todos los que estamos aquí nos ven por redes, tenemos algo ahí que sembró tu papá, tu mamá, y que todavía anda por ahí rondando en la mente y en tu corazón, hoy eso quede cancelado. Hoy rompamos con eso, con esta oración de Jabes que nos enseña eso. Y aunque parezca broma, hermano, si ya le tocó un princeso,
o le tocó una princesa que ya, pues ya cuando lo conoció ya se llama así, Jacob o Mefiboset, o sea, ya tiene un nombre así que es malo. Hermano, póngale un apodito a su esposa, póngale un apodito a su esposo. Nada más le pido un favor, hermanas, no le digan gordo, porque luego se nos queda. Corazón, amor, cariño, bebé, para cambiar eso. A lo mejor usted no sabía de Cristo y ya le puso a su hija o a su hijo un nombre que significa algo negativo. Póngale un nombrecito, le diga preciosa, amor, dígale de otra manera. Haga el ejercicio, vale la pena, hermano, es bíblico, es bíblico, es bíblico. Si usted le repite, eso va a declararle a su hijo, a su esposa, a su esposo, toda la vida. Entonces vale la pena. Nada más, no le diga gordita, por favor, ahí gordito. A mí no me diga gordito, amor, porque mira, me cuesta mucho trabajo bajar de peso luego. Qué tremendo, ¿no? Amados hermanos, fíjese que cuando comencé a leer hace poquito el libro de Crónicas, me encontré con este personaje que me hizo hacer la prédica de hoy, que se llama Jabes. Jabes es descendiente de Judá, y la palabra Jabes en hebreo precisamente, está relacionado con dolor, tristeza o aflicción. O sea, otra vez, Jabes está marcado por la vida. Nace y su mamá le pone dolor, tristeza o aflicción. Se habla muy poco de él, pero se aprende mucho de esta oración y de esta historia de Jabes. Son un pequeño pasaje. Dice la palabra en 1 Crónicas 4, del 9 al 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que Jabes pidió. Así de corta y de simple, tiene mucha enseñanza este pasaje bíblico, y es la razón por la que te estoy predicando esta noche. Hay 5 puntos que yo quiero resaltar de este pasaje. El primero, hermano, ¿sabes por qué dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos? Más adelantito lo lees, dice: porque él invocó a Dios. Porque sin lugar a dudas, hermano, cuando uno anda en el mundo y tú te acuerdas de Dios y dices: estoy emproblemado, voy a acercarme a Dios, voy a clamar a Dios, ya eres más ilustre que todos los demás, tuviste más luz que todos los demás. A mí me pasó algo similar. Lo he platicado muchas veces, pero me pasó en algún punto donde tuve un crunch en mi vida. Me liquidan de la empresa donde trabajé 17 años. Y ahí, pues fui ilustre más que muchos de los que estaban en el mundo, ¿no? Invoqué a Dios. Dije: Señor, ya me cansé de hacer lo malo. Sé que le he regado mucho. Invoqué a Dios, lo que hizo Jabes. Entonces, aprendamos de esta pequeña oración, porque es parte de la salida muchas veces de situaciones que nosotros tenemos. Fíjese bien, según teólogos, estuve investigando, algunos teólogos creen que Jabes también tenía un problema físico, posiblemente era lisiado. Por eso su madre dice: híjoles, ya naciste mal. O sea, ya te va a ir de la fregada, mano. O sea, yo me imagino, ¿no? La mamá dice, cuando la ves, pues le falta un pedazo de pie, un pedazo de mano, a decir: pobre chavito. O sea, ya le va a tocar batallar en la vida. Y mientras Satanás aplaudiendo: ya me ahorraron la chamba, ya no lo voy a tener que lastimar como a Armando o como a Luis, pues ya viene de paquete. Pero Dios tiene otro plan con nuestras vidas. Y por eso es tan bella esta oración. Porque aunque los teólogos dicen que posiblemente era un lisiado y que por eso le puso hijo de tristeza, de aflicción y de dolor, Jabes, él cambió el destino de su vida. ¿Quién quiere cambiar el destino de su vida? Todos queremos cambiar áreas de nuestras vidas. Y Dios hoy te habla a ti, me habla a mí, me habló a mí.
¿Se puede? Claro que se puede. Si hay maldiciones generacionales, se pueden romper. Si todos en tu familia se mueren de cáncer, tú no. Si todos en tu familia se divorcian, tú no. Si todos en tu familia se mueren a temprana edad, tú no. Si todos tienen problemas coronarios, tú no. Se puede. Te vengo a predicar eso. Se puede romper con lo que el mundo quiere hacer de tu vida. Pero Dios es más grande. Dice la Biblia, en el mundo tendremos aflicciones, pero no temas, confía. Yo he vencido al mundo. El que te predica, que es la palabra de Dios, no yo, te dice, yo puedo cambiar tu vida, puedo cambiar tu amargura, puedo cambiar esa tradición, puedo romper con ese surco que tu padre hizo de niño. Puedo hacerlo, Dios puede hacerlo, no el que te predica, sino Dios puede hacerlo. Puede, tiene esa capacidad. Otra cosa que, sin lugar a dudas, hizo Jabes en esta oración, es que pidió la bendición de Dios. Jabes comienza diciendo, Dios, tú puedes cambiar mi vida. La bendición viene de ti. Y es muy común que antes de ir a Dios recurramos a cualquier otra cosa en nuestras fuerzas. Pero él dijo, no tengo otra alternativa, solo Dios. Nadie me va a ayudar. Mi propia madre me dijo, eres tristeza, aflicción y dolor, te va a ir mal. Pero Dios dice, no, voy con el que sí puede. La bendición de Jehová, dice, es la que enriquece. ¿Y qué dice después, hermano? Y no añade tristeza. Aunque Jabes era aflicción, dolor, dice Dios, mi bendición quita eso. Quita eso. El tercer punto que leemos aquí, que pidió Jabes en su oración, pidió expansión territorial. Dice, ensancharás mi territorio. Así dijo. Cuando él pedía eso, él estaba pidiendo prosperidad, éxito, crecimiento en todas las áreas de su vida. Algo que seguramente en sus fuerzas no iba a poder. Ya les dije, si los teólogos dicen que era lisiado, seguramente él dijo, yo por mis fuerzas no voy a poder. Así que tú ensánchame y ayúdame, Dios. Y entonces Dios nos invita a soñar, nos invita a pensar, a romper con el esquema de este mundo donde te dice no vas a poder, no lo vas a lograr, no vas a salir, pero Dios te dice yo te invito a soñar. ¿Quieres soñar, hermana? ¿Quieres soñar, hermano? Yo te invito a soñar, yo te invito a creer. Por eso Isaías dejó escrito, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. Fíjate lo que Dios quiere de nuestra vida. No seas escaso. ¿Quién es el escaso? Nosotros. Los escasos somos nosotros. Pero Jabes fue escaso. No fue escaso Jabes. Jabes dijo, a lo mejor no tengo una mano, no tengo un pie. Señor, ensancha el sitio de mi tienda. Aprendamos. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Qué tremendo es Dios. Dios quiere que sueñes en grande. Dios quiere cumplir tus sueños en grande. No te acercaste a una iglesia para ver a un Dios de madera, sino un Dios poderoso, un Dios grande, que puede lograr que tú hagas lo que no te imaginas, que tus limitaciones no te dejan, con Dios puedes hacerlo. Esa es la oración de Jabes. Jabes tuvo esa visión, hermanos. Si usted se mete conmigo a esta predicación, Jabes tuvo una visión más amplia. No se quedó en sus limitaciones físicas. Jabes también, punto 4, pidió protección, ahí dice. Y Señor, por favor, protégeme, dice, protégeme. Pidió protección porque sabe que el dolor y la aflicción de este mundo, solo Dios puede librarnos de ella. Solo Dios puede hacernos caminar en valle de sombra de muerte
sin que temamos, que salgamos librados, infundidos de su aliento. Jabes no se quedó diciendo, yo aquí me quedo. Y el Salmo 121, 7, 8 dice así: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto es lo que hace Dios con nuestras vidas, nos protege. Punto número 5, Jabes hizo una petición de la presencia y guía de Dios. Jabes pide que la mano de Dios esté con él, lo que implica buscar la dirección y el favor y la ayuda de Dios en todos sus caminos. Y dice el Salmo 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Hoy mismo platicaba yo con mi esposa de un caso de un amigo de la infancia. Usted me ve aquí predicando y tengo amigos de la infancia que todavía se quedaron en el otro ambiente. Y me ha buscado la semana pasada y esta. Su vida es un desastre. No me extraña, porque yo lo viví. Deudas, enfermedades, accidentes. Esa era la vida que tiene uno cuando no tiene a Jesús. Esa es la vida donde todo se va a una bolsa que no tiene fondo. Y no se me hizo extraño, y entonces hacíamos una reflexión hace rato, ¿no? Y me decía mi esposa, la pastora, dice, oye, pero entonces los que estamos en Cristo, los que no buscamos la venganza, los que perdonamos a nuestros ofensores, ¿sufrimos más? Buena reflexión, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, no, todos sufrimos. Los que están en el mundo sufren las consecuencias del pecado. Y es el crujir de dientes. Donde no hay ayuda, ellos no tienen en ese momento una salida. Pero saben, ellos buscan la luz. Como cuando en un ranchito, en una lucecita, está lleno de bichitos. La gente que no tiene a Jesús, cuando cruje los dientes de toda la dureza de la vida, buscan la luz. Buscan a un cristiano o una cristiana. Buscan a alguien que les diga qué hago ahora, hacia dónde voy, qué tengo que hacer. Para la gloria de Dios, pues nosotros no sabemos hacer otra cosa más que predicarles a Jesús y decirle, mira, la solución es Cristo, le decía. Acércate a una iglesia cristiana y busca transformar tu vida. Y me hacía recordar esta predicación, porque lo que parece imposible, difícil, complicado, que ya no tiene solución. Él me contaba una historia de, tengo mi coche chocado, no tenía seguro, tuve que dar para que no me metieran a la cárcel. Ya sabe, historias de esas de terror. Mi mamá tiene Parkinson, le acaban de diagnosticar, mi papá le detectaron cáncer, mi esposa tiene un problema de salud, y era una lista interminable. Y yo veía el daño del que leímos de los egipcios, esa dura servidumbre de la vida tratando de lastimar, de matar, de destruir un matrimonio, de marcar a los hijos. Pero Jabes en la oración nos enseñó que si tú invocas a Dios, empezó diciendo, si tú invocas al Señor y le pides, aún tus limitaciones, aún la vida que te quiera lastimar, Dios puede hacer un switch y transformar. Termino con esto, amados hermanos, porque al final del día, a los que estamos aquí, a los que nos ven por redes, este es el fin que Dios espera para nosotros. Fíjate bien, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego despertará por ti. Dios se levanta a favor y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Dios está diciendo con esa palabra, aunque tu vida pasada haya sido muy dura,
cuando vienes delante de mí, yo puedo cambiar eso, puedo hacer algo diferente. Así que quiero decirte de parte de Dios, amado hermano y hermana, que nadie que se acerca a Dios termina donde está. Dios siempre querrá darnos una vida nueva, una mejor vida y llevarnos a la victoria. Así que yo te recuerdo cómo terminó la oración de Jabes. Y terminó con una frase que dijo, y hoy te la digo a ti, y le otorgó Dios todo lo que pidió. Así que yo te invito a que te pongas de pie, porque quiero que oremos. Y quiero orar, y si me acompañas, porque yo no conozco toda tu vida, ni tú conoces toda mi vida, pero si hay cosas, decretos, palabras que recibimos de infancia y que al día de hoy nos han lastimado, a veces les digo, nuestros propios padres, familiares, personas muy cercanas, vamos a orar con fe, invocando a Dios, pidiéndole que Él rompa con todo eso y que Dios nos otorgue todo lo que le pidamos. ¿Está conmigo? Oramos. Amado Dios, Padre Celestial, hoy te invocamos como una iglesia, unidos en un mismo sentir, Padre. Invocamos tu nombre, amado Padre Celestial, y te rogamos, Señor, que escuches nuestra oración. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes para que podamos, Padre, cambiar nuestra situación actual y que rompa, Señor, todo aquello que nos marcó en la infancia, todo aquello que nos lastimó, que nos dañó, todo aquello que hoy sabemos que era el mundo, que eran las tinieblas, buscándonos lastimar, quebrar, romper. Pero hoy, Señor, conocemos y sale a la luz toda mentira de Satanás. Y así como le dijiste a tu pueblo de Dios, Padre, cuanto más oprimían al pueblo de Dios, más se multiplicaban y crecían estos. Somos tus hijos, Señor, y tenemos la potestad, Padre, de pisar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal y nada nos dañará. Así que, Padre, ayúdanos a pesar de que el mundo nos quiere destruir, romper, matar, dividir. Padre, ayúdanos a multiplicarnos y a crecer, a pesar de caminar como ovejas en medio de lobos, Padre. Reprendemos toda obra de Satanás. Padre, sana, Señor, en el nombre de Jesús, toda herida. Rompe, Padre, toda maldición que nuestros padres hayan dicho hacia nosotros, toda palabra de inútil, pobre, bueno para nada, se rompe, se cae, Padre, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, sabemos que así como Jabes, que significa dolor, vergüenza y tristeza, Padre, hoy reprendemos y se va todo dolor, toda tristeza, toda vergüenza, toda aflicción de espíritu, Padre. Y nos levantamos como hijos de Dios, como tus amados, como tu especial tesoro, como la iglesia santa y pura. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad, Padre, en los matrimonios, en el corazón, en la mente, Padre. Se va toda maldición y cae, Padre, el Espíritu de Dios con bendición, con crecimiento, con multiplicación, con abundancia, Padre. Padre, libértanos, solo tú puedes hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. Y así como te oró ese tu hijo que era lleno de vergüenza y de aflicción, Padre, hoy rogamos y clamamos, amado Padre, por bendición, Padre, para que tu bendición nos inunde, para que ensanches nuestro territorio, para que tu mano esté con nosotros y nos libres del mal, para que nada nos dañe, Señor. Otórganos esto que te pedimos, que somos tus hijos. Hoy podemos ver, Señor, y declarar y decretar en el nombre de Jesús. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Gloria a Él. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, amados hermanos. En el nombre de Jesús le decimos. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor, te alabamos.
valiente Saúl, que pueda ayudar. Le decimos, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonathan, ser mi